Bienvenidos amigos del internet a este nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre micrófonos y cómo saber cuál es el mejor para sus producciones audiovisuales. Acompáñennos. Tener el mejor equipo para nuestras filmaciones es muy importante, pero muchas veces luchamos con definir cuál es la mejor opción, especialmente en audio. Y a veces la pregunta no es cuál es el mejor, sino más bien cuál se adapta más a las necesidades de mi producción. Y es por eso que hoy hablaremos un poco sobre cuáles son los aspectos que deben considerar para comprar un micrófono que se adapte a sus producciones. El primer aspecto a conocer es la diferencia entre dinámico y condensador. Esto se refiere al proceso o mecanismo físico que ocurre adentro de cada micrófono. Esto básicamente convierte ondas de sonido a medio digital, y conocer cómo funciona este mecanismo nos ayuda a entender por qué algunos micrófonos captan más frecuencias que otros. Un micrófono dinámico funciona como un altavoz, solo que a la inversa. El diafragma se mueve por el cambio de presión de sonido. Esto mueve la bobina, haciendo que fluya la corriente a medida de que se cortan las líneas de flujo del imán. El micrófono dinámico es recomendado para espacios exteriores. Generalmente se utilizan en grabaciones audiovisuales para grabar conversaciones o bien la grabación de instrumentos musicales individuales como la guitarra o la batería, porque son micrófonos mucho más resistentes a las vibraciones que captan. Por otro lado, un micrófono condensador se basa en un conjunto de diafragma cargado eléctricamente a una placa posterior que forma un capacitor sensible al sonido. Aquí las ondas sonoras hacen vibrar un diafragma de metal o de plástico cubierto de metal muy delgado. Principalmente, aunque no siempre, los micrófonos de condensador se utilizan para realizar grabaciones de estudio, voces, instrumentos, doblaje, etc. Tienen mucha sensibilidad y una respuesta más plana en las frecuencias altas. El siguiente aspecto a tomar en cuenta es la polaridad de un micrófono. El patrón polar define la direccionalidad de un micrófono, es decir, las zonas o direcciones donde el micrófono es más sensible para capturar el mejor sonido, pero a la misma vez también donde es menos sensible. Esto también determina la cantidad de energía que captura el micrófono en las diferentes direcciones. Esto puede ser omnidireccional, bidireccional, cardioide y muchos más. Este factor para mí es uno de los más importantes a tomar en cuenta porque esto dicta cómo utilizar el mismo. Por ejemplo, los micrófonos omnidireccionales capturan el sonido prácticamente desde cualquier dirección por igual. Si las distancias son las mismas, este funciona de la misma forma tanto si se dirige hacia el sujeto como si no. A diferencia del omnidireccional, el bidireccional captura las áreas delantera y trasera del mismo, mientras que las laterales son ignoradas por el micrófono. O bien podemos utilizar un cardioide. Este patrón polar se caracteriza por tener una gran flexibilidad. Esto se debe a que su rango de sensibilidad está en la parte frontal, minimizando, aunque no de todo, la sensibilidad trasera. Y por último debemos considerar la sensibilidad y las frecuencias. Conocer que el micrófono se conecta a un analizador de frecuencias que mide su señal de salida y de esta forma se genera un gráfico de respuesta de frecuencia hace que podamos trabajar con múltiples aparatos al mismo tiempo sin obtener interferencias entre ellos. Generalmente este gráfico se considera en un rango de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, que es lo que el oído humano puede percibir. Cabe mencionar que una frecuencia no es lo mismo que sensibilidad, ya que sensibilidad es igual al nivel de salida por el nivel de presión sonora. Dicho de forma más clara, es la capacidad de captar el sonido de un micrófono dependiendo si le llegan sonidos débiles o fuertes. La sensibilidad se mide en dB o bien milivoltios por presión sonora. Y bien amigos, llegamos al final de este episodio. Recuerden que este 17 y 18 de noviembre estaremos en el tercer foro de Economía Naranja realizado por Agexport, en donde habrán foros, conversatorios, talleres y mucho más sobre el mundo creativo de Guatemala. Dejo por acá toda la información para que se comuniquen con nosotros. Nos vemos hasta la próxima.